Hermanos, en Efesios 4:16, que ya lo hemos visto y lo hemos estado meditando en muchas ocasiones, aunque no hemos extendido todavía o no hemos pasado ese umbral del 16, nos va a hablar de una frase que encontramos allí. Nos dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Escuche, la actividad de cada miembro del cuerpo contribuye al crecimiento del cuerpo en general. Pero antes de hablar, hermanos, del crecimiento que tiene que ver con aspectos internos, aspectos que tienen que ver de cómo la iglesia comienza a ejercer esas funciones para las cuales el Señor la ha dejado, vamos a recordar, hermanos, que ahora en Cristo estamos unidos unos a otros. Y lo veíamos ahora en el breve repaso. Pero ¿por qué estamos unidos? No es porque estemos sentados en los mismos lugares. Incluso yo ahora en la parte de atrás veía un fenómeno. ¿Cuál fenómeno? Que cada uno busca una silla donde pueda estar solo. Parece que no nos gusta compartir el asiento con otro. Viene uno solo y se sienta donde no haya nadie. O sea, hay 10 sillas acá, hay 8 puestos, hay 20 sillas atrás, yo me hago solo. No quiero sentarme con el que está al lado. Entonces decía un hermano en una ocasión: será por eso que queremos ir al cielo, porque nos dicen que el cielo es tan grande que vamos a tener cada uno nuestro propio espacio, ¿no? Por fin mi intimidad. En casa no la puedo tener, en el cielo la voy a tener. Pero es un fenómeno, hermanos, que no digo que sea pecado, simplemente la perspectiva que uno logra ver. Pareciera que no queremos estar unidos, ni siquiera en la parte física, en el mismo espacio. Pero la palabra nos dice que nosotros ya tenemos una unidad que no ha sido formada por usted y por mí, ni que va a ser estimulada por el hecho de que nos sentemos juntos, porque la unidad que nosotros tenemos es por la obra de Cristo Jesús en la cruz, que después de su resurrección le ha dado a cada hijo o cada hija suya el Espíritu Santo, y eso nos une. Porque nos dice la palabra que tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, todos. No hay dos espíritus. Un miembro no recibe un espíritu y otro. Todos recibimos el mismo Espíritu. ¿Para qué? Más allá de proveernos esa idea teológica que tenemos el mismo Espíritu, es para que a través de la obra de Cristo y la unidad que Él ha logrado, tengamos nosotros buenas relaciones y comunión. Por eso es que Cristo en Juan 17 ora: Padre, a los que me has dado, yo quiero que sean uno. ¿Con qué propósito? Vamos a Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, porque posiblemente este pasaje lo hemos leído cantidad de veces. Algunos comentaristas dicen que este sermón que Jesús les da era mientras caminaban, después de haber salido del aposento alto camino al huerto de Getsemaní. Porque si usted lee en otros evangelios, dice que después de que hubieron cenado, cantaron el himno y salieron. Y entonces aquí encontramos todo lo que Jesús hace. Entonces aquí en Juan 17, versículo 20 y 21, dice la Escritura: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Escuche esto, hermano, porque en esto vamos a meditar hoy. Por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, Jesús está orando para que cuando los discípulos llevaran el evangelio, las personas no vieran un grupo de seres individuales que cada uno quería hacer la obra, pero enajenado el uno del otro. Jesús está orando para que la predicación de la palabra que iba a salir por medio de los apóstoles inicialmente, pero que se extiende a cada miembro, fuera una palabra que reflejara la unidad que ellos ya disfrutaban.
Es decir, que la falta de unidad en una iglesia es un estorbo para la predicación del Evangelio. Porque ¿cómo podemos nosotros, hermanos, predicar el Evangelio, predicar los beneficios de la humildad, del amor, de la unidad, de las buenas relaciones, cuando entre los miembros de la misma iglesia hay pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enojos, amarguras, resentimientos? Eso, hermano y hermana, es una incoherencia moral y ética. ¿Cómo le predico yo a una persona que ahora ella va a tener comunión con Dios, que va a tener paz en su corazón, cuando está viendo un grupo de personas que se congregan en un mismo lugar que transmiten todo lo contrario? Y queremos ganar almas, y queremos salir a evangelizar, pero no nos damos cuenta que posiblemente nuestras relaciones se conviertan en un estorbo, porque la persona que llegue a congregarse, si ve este tipo de actitudes en sus miembros, se va a sentir engañada. Y aunque no lo diga, posiblemente puede pensar, bueno, me predicaron paz, amor, humildad, mansedumbre, paciencia, pero yo no veo esas cosas. No las veo, no se reflejan, no es lo que está transmitiendo la vida de la iglesia. Además, hermanos, para ir un poco más profundamente, la credibilidad de que Jesús vino a la tierra dependerá de la unidad. Vuelva al versículo 21, en la última parte. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano y hermana, podemos hablar de Jesús, podemos predicar de Jesús y podemos hacer alusión a pruebas indubitables de que existió. Podemos irnos incluso a una prueba que en esa casi siempre los llamados ateos deben concluir y deben aceptar que Jesús fue real. Cuando usted le dice, bueno, ¿en qué año estamos? Bueno, abril 21 o 20, 22 del 2018. ¿Y desde cuándo comienza a contar esa fecha? A partir de Cristo. Entonces ellos deben aceptar que Cristo sí es real, porque un fantasma no va a partir la historia. Un mito no va a partir la historia. No la partió Cristóbal Colón, no la partió Simón Bolívar. Entonces no la puede partir un mito. Pero hermanos, podemos hacer alusión a esas evidencias. Pero Jesús está diciendo claramente que la gente va a creer que Él realmente sí fue enviado a la tierra cuando en la iglesia se viva la unidad. No hay otra manera. Es decir, la unidad es una prueba de que Cristo es real. La falta de unidad desmiente que Cristo vino a la tierra. Pone en tela de juicio su obra redentora. Y entonces, como dice Pablo en 1 Corintios 15, vana en nuestra fe y vana en nuestra esperanza. No sirve, hermanos. ¿De qué sirve creer que vamos a ir al cielo cuando negamos que Cristo vino a la tierra? ¿De qué sirve predicarle a las personas que hay resurrección porque Cristo resucitó cuando negamos que Cristo siquiera nació aquí en el mundo? La falta de unidad, eso es lo que enseña. Podemos enseñar letra, pero si no hay unidad en la iglesia, desmentimos todo lo que estemos enseñando. Nos convertimos en un estorbo para la predicación del Evangelio. Nos convertimos en tropiezo para las personas que realmente están buscando la salvación de sus almas. Ahora, ¿a qué nos debe llevar esto, hermanos? A que si realmente nosotros tenemos al Espíritu Santo, debemos estar viviendo la unidad del Espíritu Santo. Debemos procurar poner en práctica con diligencia todo aquello que hemos aprendido. ¿Y qué hemos aprendido? Mansedumbre, humildad, paciencia, a soportarnos en amor. Hermano, esas cosas son el cemento que unen los ladrillos que son usted y que soy yo. Esas cosas son los que lo unen.
podemos tener, y yo no sé si usted lo ha visto, usted tiene acá un bulto de cemento, acá 1 metro de arena, no es 1 metro de esos de medir, no 1 metro de arena es volumen, ¿no? Acá tiene 500 ladrillos, tiene hierro, tiene alambre, y usted dice, vea, ya tengo el edificio. ¿A dónde está? Allí, mírelo, vea, mírelo, ahí está. Separados los materiales. ¿Qué tienen que hacerse? Mezclarse, unirse, compenetrarse el uno con el otro. Hermanos, y para lograr eso necesitamos la mansedumbre, la humildad, la paciencia, el soportarnos en amor. ¿Por qué? Porque aún en este grupo pequeño somos un grupo heterogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que vivamos en Colombia y estemos congregados en el mismo lugar, tenemos pensamientos, hábitos, educación, extracto social, temperamentos que nos hacen diferentes el uno del otro, la edad, el estado civil, todas esas cosas generan en ocasiones, hermanos, fricciones, que la única forma de poderlas derribar, como hemos estado meditando, es con la humildad. Yo no sé, hermano y hermana, si usted realmente se da cuenta la importancia de la unidad para que la palabra de Dios, cuando sea predicada, realmente la gente la crea. O pensamos que es suficiente solamente con leer la Biblia, enseñarle la Biblia, llevarlos a las Escrituras, y es verdad, porque es finalmente la palabra de Dios que salva. Pero entonces Jesús no hubiera orado que dependería de la unidad de los creyentes que las personas creyeran. Jesús no le hubiera pedido al Padre en sus últimas horas a Dios. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido parientes que están a punto de morirse. ¿Y en qué piensan ellos? ¿Cuáles son sus últimas peticiones? Las cosas importantes que posiblemente no pudieron hacer en vida. Y Jesús en sus últimas horas aquí en la tierra está orando para que la iglesia refleje la unidad y que esa unidad sirva como una base indubitable, inamovible del Evangelio. De que las personas crean que son pecadoras y que necesitan la salvación de sus almas. En Efesios capítulo 2, versículo 21, vamos a leer varios pasajes hoy, hermanos, así que esté atento. Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21, hasta el 22, dice la Escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo, escuche hermano, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, ¿cuál es el propósito de que la iglesia crezca? ¿Comprar un local? Hermano, es que si hay 300 miembros, entonces la ofrenda aumenta y podemos meternos en un préstamo y adquirimos un local. Hermanos, si la iglesia crece, entonces podemos enviar afuera. Si la iglesia crece, podemos hacer esto y lo otro. Y todo eso está bien. Pero eso será solamente una consecuencia. El propósito de Dios para que la iglesia crezca es que seamos un templo santo. No un local santo. Un templo santo en donde se viva la santidad práctica y no solamente se predique. En donde se viva la integridad, porque la santidad y la integridad son cosas que nos unen, hermanos. Por eso Dios en 1 de Pedro dice: sean santos porque yo soy. Y por eso es que nos dice la palabra en Amós: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿En qué debo estar de acuerdo? En la santidad. Podemos estar de acuerdo en la doctrina, pero si en la santidad no hay un mismo sentir, hermano, no podemos tener buenas relaciones. Es imposible. Y el mundo no va a creer que realmente Cristo es Dios,
que realmente Cristo vino y murió por nuestros pecados cuando nosotros seguimos viviendo en nuestros pecados. La iglesia debe crecer para ser un templo santo en el Señor. No un local más grande, no una membresía más amplia, un templo santo, hermanos. Ahora, ¿cómo medir o cómo poder saber si estamos creciendo como iglesia y cómo medirlo? ¿Cómo poder saberlo? ¿Cómo yo realmente meditar y decir, bueno, estamos creciendo o no? Porque pareciera, y espero que no lea entre líneas, diciendo, ay, aquí algo pasa, aquí como que hay mucho pecado, mientras estemos en la tierra va a haber pecado. Es en el cielo donde no va a haber pecado. Ay, aquí como que hay problemas de división, mientras estemos en la tierra van a haber problemas. No estoy hablando por un caso en particular, no estoy hablando porque algo esté pasando, estoy hablando para que todos nosotros entendamos la importancia de la unidad, la importancia de vivir en santidad, la importancia de crecer como un templo santo, porque son cosas que aunque sabemos muchas veces las descuidamos y nos comenzamos a distraer con otras que aunque son importantes no son la prioridad. Entonces, ¿cómo saber si realmente estamos creciendo? Bueno, yo creo que usted sabe que hoy en día se mide la popularidad, ¿sí o no? ¿Cómo se mide la popularidad de una persona o una entidad? Por el número de seguidores que tenga. Y eso ha despertado una epidemia desde las redes sociales. Usted ve en las redes sociales donde le colocan suscríbete y aparece, tiene tantos seguidores, 1000 seguidores, 2000 seguidores, 5000 seguidores, 1.000.000 de seguidores, los youtubers, las páginas, los blogs que incitan y estimulan a las personas a que se conviertan en seguidores, para que los conozcan, para que se difunda quiénes son ellos. Y hermano, de alguna forma eso ha comenzado a entrar en el corazón de la iglesia, porque ha entrado en el corazón de los miembros. Muchos de nosotros posiblemente estemos infectados por esa epidemia, de querer tener popularidad, de querer tener seguidores, de querer ser conocidos, y lo hemos trasladado a la iglesia. Y a veces queremos medir el crecimiento de la iglesia por el número de sillas ocupadas el día domingo. Queremos medir el crecimiento de la iglesia por la asistencia de un grupo determinado a una X reunión. Pero no estamos viendo si hay crecimiento en fidelidad y en consagración a Dios. Porque usted puede darse cuenta que hoy hay otras reuniones que nada tienen que ver con lo espiritual, que estén más llenas que este local. Están más llenas. Hay más personas. Hay más seguidores. Entonces podemos decir que ellos son populares. Pero nosotros no podemos pensar en términos de popularidad como crecimiento. Nosotros debemos pensar en crecimiento cuando hablamos de personas fieles a la palabra de Dios. Esas son evidencias de que hay un crecimiento genuino y legítimo en la iglesia del Señor. Así que cuando pensemos en crecimiento, hermanos, debemos ver no cuántas personas asisten a una reunión, sino cuántos de los que asisten nos parecemos a Jesús. ¿Cuánto me parezco yo a Jesús? ¿Cuánta santidad estamos compartiendo? ¿Cuánta comunión en el Espíritu tenemos? ¿Cuánta humildad nos une? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánto nos soportamos? ¿Cuánto nos amamos? Eso, hermanos, son evidencias de que realmente estamos creciendo. No todas las personas que son fieles a una reunión son fieles a Dios. Aunque aclaro que el que es fiel a Dios va a buscar ser fiel a las reuniones. No todo el que se congrega es fiel a Dios, pero sí todo el que es fiel va a buscar estar congregado cuando Dios le permita la oportunidad, porque va a querer estar en comunión con aquellos con quienes va a compartir la eternidad.
porque va a querer estar con aquellos que comparten lo mismo que él: amor, humildad, mansedumbre, paciencia, santidad. Eso, hermanos, es lo que debe ayudarnos a nosotros a medir cuánto hemos crecido. Pero, para empezar a ver cómo la iglesia crecía, porque también hablar de el crecimiento numérico, no podemos decir que entonces no tenga nada que ver con el crecimiento de la iglesia, porque sí es una realidad que la iglesia debe crecer en número, porque ese es el modelo que la iglesia del primer siglo nos ha dejado. En Hechos capítulo 2, verso 41, Hechos capítulo 2, versículo 41, bien, en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice la Escritura: después de la predicación del apóstol Pedro, el día de Pentecostés, donde habían miles de personas, judíos, prosélitos y convertidos al judaísmo, en Israel, en Jerusalén, dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, esa palabra por la cual Jesús oró, de boca de los apóstoles, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermano y hermana, meditando en este pasaje y escuchando a un hermano que hablaba sobre este pasaje, a uno le tiembla todo. Porque uno dice, ¿cómo es posible que este hombre predique un solo sermón y se convierta en 3,000? Y que nosotros a muchas personas les prediquemos una y otra vez y nunca se conviertan. ¿Dónde radica el poder de la predicación de estos hombres? La unidad. Ellos estaban unidos, se fueron a vivir juntos, tenían todas las cosas en común, salían juntos, comían juntos, desayunaban juntos, almorzaban juntos, se prestaban el cepillo, no, mentira, no sabemos, pero tenían muchas cosas que compartían. Eso impactó a las personas cuando escucharon este mensaje, creyeron no solo por la palabra, sino por la vivencia de estas personas. Y ese día fueron añadidas 3,000 personas. De este pasaje vamos a extraer varias enseñanzas que nos van a ayudar a observar cómo la iglesia puede ver si realmente hay crecimiento en ella, partiendo desde el crecimiento numérico, o como decía un buen hermano mío, cuantitativo. Una frase que se utiliza mucho en la enseñanza de la iglesia del Señor, el cuantitativo y el cualitativo. Bueno, vamos a hablar de la cantidad. Una iglesia que está creciendo, hermanos, es una iglesia que da evidencia de que hay predicación del evangelio. Hermano, no puede crecer la iglesia si no hay predicación en número. Si nosotros que estamos llamados a llevar el mensaje a las almas no les predicamos el evangelio, ¿cuándo vamos a ver que la iglesia está creciendo en número? Y escuche, hermano, no es suficiente, y me perdonan, espero que no se sienta aludido, no es suficiente con invitar a una persona al local. Vamos a la iglesia. La invito el domingo, la invito el martes, la invito el miércoles. No estoy diciendo que nos invite, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos sentado a predicarle el evangelio? Porque esa persona que asiste con nosotros, que es una invitada, es simplemente eso. Hasta que no sea añadida a la iglesia, seguirá siendo una visita. Entonces yo puedo decirle a la persona, yo la amo y por eso la invito, yo la amo y por eso la invito, yo la amo y por eso la visito, yo la amo, y la estamos amando y la estamos llevando a las puertas del infierno porque nunca le predicamos el evangelio. Amándola, diciéndole te amo, la estamos llevando a las puertas del infierno, pero te amo, te amo, te amo, pero ¿cuándo le predicamos el evangelio? Entonces el crecimiento de la iglesia se ve reflejado cuando la iglesia está predicando el evangelio, cuando la iglesia está llevando las buenas nuevas. Y hago la aclaración, no quiere decir esto que no invite a las personas porque no se les va a predicar, porque Dios obra de muchas formas. El día en que Jesús iba para Jerusalén le era necesario pasar por Samaria. Y tuvo un encuentro
con una mujer que iba a suplir una necesidad biológica como era la sed, a sacar agua. Y Dios utilizó todo eso para que esa mujer escuchara el Evangelio. Dios utiliza muchas formas para que las almas escuchen el mensaje de salvación. Pero tú y yo necesitamos tener en mente que estamos llamados a predicar el Evangelio. No podemos esperar, bueno, Dios va a obrar, yo la invito, yo la visito, yo hago esto y Dios va a obrar. Sí, pero como tú y yo no somos Dios, y tú y yo sí sabemos lo que debemos hacer, entonces hagamos lo que debemos hacer, predicar el Evangelio. Llevar el mensaje de salvación. Hermanos, es muy importante recordar que la única forma que una persona sea añadida a la iglesia es escuchando el Evangelio, obedeciendo el Evangelio. No hay otra manera. Y aunque Dios va a obrar para que esa persona reciba la palabra, si la palabra no sale de nuestra boca, ¿cómo la va a recibir? ¿Cuándo la va a recibir? Si usted se devuelve al versículo 40, dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mire la predicación de Pedro. La predicación de Pedro no fue, pídele al Señor más años de vida aquí en la tierra. Pídele al Señor sanación para tu cuerpo. Pídele al Señor que te dé un mejor trabajo. Pídele al Señor, y aunque el Señor da todo eso, la predicación de Pedro era, sed salvos de esta perversa generación. Porque mientras la persona se encuentra en el estado natural, se encuentra en un estado de perversidad ante la presencia de Dios. Esa es su condición. Ese es su estado delante de Dios. Y aunque le amamos, pero debemos decirle cuál es su condición delante de Dios. No hay otra manera, hermanos, de que las almas sean añadidas si no se les predica. En el versículo 47, dice la Escritura, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermano, préstele atención a ese pasaje. ¿Quién es el que añade? No somos nosotros. Dios añade. Pero Dios no va a añadir si usted y yo no predicamos. No, hermano, el que añade es el Señor, es verdad. El que salva es el Señor, y es verdad, porque la salvación es de Dios, única y exclusivamente de Él. Ninguno de nosotros tiene poder para salvar a nadie. Ninguno de nosotros tiene el poder de convencer a nadie. Ninguno de nosotros tiene el deber de convertir a nadie. Eso es un trabajo de Dios. Pero es un trabajo que Dios no hace hasta que tú y yo no pongamos en acción lo que Dios nos ha mandado a hacer, y es predicar. ¿Quiénes deben predicar? El grupo de hermanos que sale el domingo, ellos. Los hermanos que sirven, ellos. Vamos a ver ahora, hermanos, que no es tan así. Porque las evidencias de una verdadera conversión, las evidencias de que alguien realmente ha nacido de nuevo, es que ha cambiado su actitud egoísta, egocéntrica. Esa actitud que se refleja, hermanos, cuando nosotros vamos a un restaurante, queremos la mejor presa, el mejor plato. Cuando vamos a comprar ropa, la mejor. Cuando nos montamos en el bus, el mejor asiento. Cuando estamos en un banco, la mejor atención. Y todo es para nosotros. Y eso, hermano, lastimosamente se ha metido en el corazón de los creyentes a tal punto que nosotros sentimos, bueno, yo ya soy salvo y no me importa si otro lo es o no es. Y somos egoístas, porque no compartimos el Evangelio, porque lo queremos guardar para nosotros, porque no queremos que el cielo se nos llene como los míos, donde nos toque apretados, donde posiblemente no nos podamos sentar,
Eso de pronto es lo que sucede, que tenemos una visión tan pequeña de lo que será el cielo que creemos que se va a llenar. Como una religión muy famosa, solamente 144,000. Es tan pequeño el cielo que solo caben ellos. No, hermanos. Si realmente usted y yo creemos que la vida cristiana es la mejor vida, hermano, ¿usted no quiere lo mejor también para otros? Pero ellos no van a tener también lo mejor hasta que nosotros no prediquemos el Evangelio. No se va a salvar ni uno más ni uno menos, escuche. Porque el día que eso suceda, entonces ya Dios no lo sabe todo. No se salva ni uno más ni uno menos, pero Dios ha designado la forma en la que las personas se van a salvar por la predicación tuya y la predicación mía. ¿De qué manera? De muchas formas. Porque en la multiforme sabiduría de Dios, usted y yo podemos llevar el mensaje. En Salmo 51, Salmos 51, versículo 15. Vamos a leer el versículo 12, 13, y luego vamos a saltar al versículo 15. Dice en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, cuando usted lee ese pasaje, usted tiene que meterse en la historia, y la historia es David. David pecó tremendamente, y David no le dice a Dios, vuelve a salvarme. No. Esa no es la interpretación correcta. David nunca dejó de ser salvo. David le dice a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque el gozo de la salvación se pierde cuando estamos en pecado. Y le dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermano y hermana, hemos perdido el gozo de la salvación que no queremos enseñar a los pecadores que necesitan volverse a Dios. ¿Será eso? ¿Será que simplemente nos sentimos salvos? Pero bueno, ya soy salvo porque un día me bauticé y ya soy cristiano. Como cuando cantamos el himno Grande Gozo, ¿no? Grande gozo hay en mi alma hoy. Y uno dice, qué gozo, ¿no? Bueno, los ángeles yo creo que están allá arriba diciendo, qué humillación para nosotros. ¿Cómo cantan de lindo ellos? Pareciera que eso pasara en nosotros, que hemos perdido el gozo de la salvación a tal punto que nuestros labios se han cerrado. Entonces, como decía un predicador, pareciera que la iglesia se está convirtiendo en un grupo de gente aburrida que va a predicarle a gente que está disfrutando de la vida para que vengan a aburrirse con ellos. ¿Hemos perdido el gozo, hermanos? Porque David dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y entonces abriré mis labios. Hermano, ¿has cerrado la falta de gozo en nosotros, nuestros labios? ¿Hay algo que esté pasando en nosotros que nuestros labios estén cerrados? ¿Y que no estemos hablando? ¿Que no estemos predicando el Evangelio? David dice, espíritu noble me sustente. Hermano y hermana, ¿no tenemos el espíritu? Versículo 15, Señor, abre mis labios. ¿Será esto lo que necesitamos pedirle a Dios? Que abra nuestros labios para publicar entonces su alabanza. ¿Qué nos está impidiendo, hermano y hermana, que nosotros estemos predicando? Mire, somos una congregación que tiene el privilegio de tener un trabajo de evangelismo. Pocas congregaciones lo tienen. De un grupo que sale a llevar las buenas nuevas. Somos una de las pocas congregaciones, si usted la compara con otras, y no con el ánimo de gloriarnos, que tienen diferentes reuniones en la semana donde la iglesia se está instruyendo. No es falta de instrucción,
No es falta tampoco de un trabajo organizado. Hay un problema en usted y en mí. No pensemos en los demás, pensemos en lo personal. ¿Qué está pasando en mi vida que mis labios se han cerrado? ¿Qué está pasando en mi vida que estoy viendo a pecadores yéndose al infierno y no les predico el evangelio? Por eso se inició también un trabajo con los niños y preadolescentes, predicarles el evangelio a ellos. Porque a veces nos conformamos con que ellos vienen a la congregación, ellos asisten aquí, pero ¿cuántos de ellos han escuchado el evangelio? ¿Cuántos de ellos han recibido las buenas nuevas de salvación? Ahora, si nosotros llevamos el porcentaje de crecimiento que debe haber en una congregación de acuerdo a su número, de acuerdo al número de miembros, hermanos, necesitamos hacer la matemática sobre la base de Jesús. ¿Quién comenzó la predicación del evangelio para entrar al reino de los cielos? Jesús. Un hombre que se multiplicó en 12, que luego se extendió a 120, que luego vemos que había más de 500 hermanos, y luego vemos en Hechos que hay 3000. ¿En cuánto tiempo? Aproximadamente en 5 o 7 años. Lo que comenzó con uno, ahora va en más de 8000 miembros en la iglesia. ¿Qué pasa entonces con nosotros? ¿Dónde está el déficit? ¿La matemática cambió? No, ella no cambia. Las matemáticas no se transforman, no tienen mutuaciones, ellas son perennes. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué nosotros no estamos viendo ese mismo porcentaje de conversiones? Hermanos, si hay algo que ha estropeado el trabajo de evangelismo, son las constantes divisiones en la iglesia. Y no las divisiones en masa. No, hermanos, sí, cuando se divide la iglesia quedan menos. No, muchas veces cuando la iglesia se divide, lo único que hace el Señor es limpiar su viña, porque Él es el labrador y Él limpia la viña. Las divisiones que comienzan en nuestro interior, que predicamos una cosa y vivimos otra, eso es división. Las divisiones que se extienden al hogar, donde aquí parece la familia peluche, pero en casa pareciera que estuviéramos en un campo de batalla. Las divisiones en los grupos de hermanos que sirven, en donde a la iglesia se refleja una imagen, pero están divididos los hermanos que colaboran y no se ponen de acuerdo, y unos tiran para un lado y otros tiran para el otro. Esas divisiones son las que afectan el crecimiento de la iglesia. No pensemos en las divisiones en masa, pensemos en las divisiones que han comenzado en nuestro interior, que posiblemente nos estemos convirtiendo en hombres o mujeres de doble ánimo, almas divididas entre lo que profesan y lo que practican. La iglesia en el primer siglo contaba, gracias a Dios, con integridad en sus miembros, y por eso es que crecía grandemente. Mire varios pasajes, Hechos capítulo 4, vamos a concluir leyendo unos pasajes rápidamente. Hechos capítulo 4, versículo 4, dice la escritura: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, escuche, solamente hombres, era como 5000. Si contamos que en capítulo 2 se añadieron 3000 y aquí se añadieron 5000, estamos hablando de un número de 8000, sin contar mujeres ni niños. Sin contar mujeres ni niños. Ahora, esto era tan grande que el que estaba escribiendo, que aunque era estudiado, porque Lucas era un médico, aunque era estudiado, ya no pudo seguirlos contando por unidades, ni por miles, perdió la cantidad. Mírelo usted más adelante, en el versículo 32. Y la multitud, ¿cuántos son la multitud? No hay número. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Salte al capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más
gran número, así de hombres como de mujeres. Aquí ya incluyó las mujeres, pero no nos dice cuántos. Dice que aumentaban en gran manera. Ya perdió la matemática Lucas. Se le acabó el ábaco. Ya no pudo seguir contando, bueno, 1000, 2000, 3000, no, se me acabó el ábaco. Gran número de personas que estaban siendo añadidas a la iglesia del Señor. Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los... Mire, sigue creciendo. Desde el capítulo 3 está creciendo, 3000. Capítulo 4, capítulo 3, 32, 5000. Capítulo 4, gran número. Capítulo 5, gran número. Capítulo 6, crece el número. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿de qué? Hermano, una cosa es sumar y otra es multiplicar. Sumar, yo puedo decir, hay 15,000 y se sumaron 15,000. Hay 30,000. ¿Qué es multiplicar? Y no me vaya a salir con, bueno, 1 por 1 es multiplicar, 1 por 1, 1. Multiplicar quiere decir que el número se pudo triplicar, cuatruplicar, quintuplicar. ¿Se dice así? Yo no sé si se dice así. Elevar a la séptima, sexta, novena, décima potencia. Se multiplicó, hermanos. ¿Motivados por qué? ¿Porque vamos a llenar el local? No, motivados por la unidad. Motivados por el amor, motivados por la mansedumbre, motivados por la humildad, porque ¿quién quiere tener una iglesia llena donde todo esto haga falta? Mano, yo no quiero. Si uno a veces no quiere estar en casa cuando hay dificultades, porque escasea la mansedumbre, escasea la humildad, y muchas veces no queremos llegar a casa. Si a usted no le ha pasado, gloria a Dios, a mí me ha pasado. Si usted nunca ha experimentado eso, gloria a Dios. Pero yo lo he experimentado. Cuando hay conflictos, cuando hay pruebas, cuando no nos podemos colocar de acuerdo. Ahora, ¿cómo querían estas personas que la iglesia se multiplicara si esto escaseaba? No. Ellos tenían como ingrediente de estímulo, de fuerza y de poder la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Eso hacía que los hermanos quisieran predicar el evangelio. Eso hacía que los hermanos quisieran que las almas se convirtieran, porque iban a disfrutar de esto mismo. Y por eso es que dice la Escritura, gran número se añadía. Y escuche, estamos todavía en Jerusalén. Todavía no hemos salido de Jerusalén. Solo Jerusalén. Hermano, pero es que si ya hay 500 en una congregación, abramos otra. Aquí había más de 15,000, para colocar solamente un número tentativo. Y no pensaron en eso. No pensaron que, bueno, ya vemos muchos, dividámonos y sigamos teniendo hermandad. No lo pensaron. Seguía siendo una sola iglesia. Hasta Hechos 15, año 51, cuando los apóstoles vienen a confrontar el problema del judaísmo. Año 51, han pasado 27 años, 30 años. Y vienen a Jerusalén y se encuentran una sola iglesia. No encontraron dos, no encontraron tres. No encontraron a Pedro en un lado, a Juan en otro, a Jacobo en otro, a Tomás en otro. Los encontraron juntos. Y en esa iglesia donde había apóstoles, habían ancianos también. Unidad. Unidad. ¿Qué nos está dividiendo? Que ya no nos soportamos, ya no estamos pensando en llegar a más personas, estamos pensando que con ese hermano y con esa hermana ya no tenemos buenas relaciones y las excusas abramos otra iglesia. Pero no porque queramos alcanzar más, es porque ya no nos soportamos en amor. No nos soportamos, no somos humildes, nos afincamos en nuestra posición. Y desde ahí nos atrincheramos a disparar, como si mi hermano o mi hermana fueran el enemigo. Bien decía un predicador, la iglesia del Señor es el único ejército que mata a sus propios soldados. Y cuando los ve heridos les da el tiro de gracia. El único ejército. Qué triste, pero es así. Hechos capítulo 8, vamos terminando.
Faltan 15 pasajes para terminar. Hechos 8. Y es verdad. ¿Por qué se ríen? Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, no los que quisieron irse, no los que tomaron la decisión, yo me voy, porque es que aquí no me dejan trabajar, me voy. No. Fueron esparcidos por una razón circunstancial, ajena a la comunión que se vivía en la iglesia. Los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? No, mire, es que allá en Jerusalén, usted no sé por qué no se ha dado cuenta, pero en Jerusalén se presentó un problema que los apóstoles descuidaron a las viudas, por eso yo salí de allá. No. Los que salieron fueron a predicar el evangelio. Hermano y hermana, lo que salva las almas no es contar las cosas negativas de la iglesia. Lo que salva las almas es la predicación del evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, eso fue hacer Felipe, del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Predicación igual número de creyentes añadidos a la iglesia. Hechos capítulo 11, verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con los hermanos de la iglesia en Antioquía. Y gran número creyó. Y escuche esta parte, porque esta es la que a veces nosotros no tomamos en cuenta. No solamente dice que creyeron, porque Santiago dice que los demonios creen y nos ganan. Ellos tiemblan ante Dios. Creyeron y se convirtieron a Dios, no a la congregación. A veces nosotros nos convertimos a la congregación y nunca nos convertimos a Dios. Nos convertimos a una membresía y no nos sentimos unidos a Dios. Siga ahí, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos en Berea, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Capítulo 21. Versículo 27 y 28. Hechos 21, 27 y 28. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, uno de los judíos de Asia, al verle en el templo a Pablo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Qué hacía Pablo donde iba? Tanto así que él sí tenía seguidores, pero seguidores que lo querían matar. Nosotros hoy queremos tener seguidores que nos aplaudan, que nos reciban. Vamos a una ciudad, que me conozcan, que sepan quién soy yo, que me distingan, que me reciban como el predicador de la iglesia en Cali. No, Pablo, los únicos seguidores que tenía para esta época eran un montón de judíos que querían matarlo por predicar el evangelio. Y nosotros no queremos perder una amistad, por eso no le predicamos el evangelio. Es que si yo le digo que es pecador y que se va a ir al infierno si no obedece el evangelio, de pronto deja de hablarme. Si yo le digo a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuela, a mi abuelito, a mi sobrino, a mi cuñado, a mi yerno,
que es pecador y que debe obedecer el evangelio porque llevando esa vida se va a condenar, de pronto pierdo la relación de familia. A Pablo no le importaba. Por eso Pablo pudo decir en Hechos 20, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe el ministerio que me dio el Señor y acabe con gozo mi carrera de anunciar las inescrutables riquezas de Dios. Ese era el ministerio de Pablo, y de ninguna cosa hacía caso. No le prestó atención a lo que se dijera o le pudieran hacer. En Romanos 10, 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros creemos que sí. Nosotros decimos, eso de alguna forma escuchan, hermano. Si no escuchan, leen el folleto, pero de alguna forma reciben. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ay, hermanos, que como ustedes no me han invitado a la salida de evangelismo, ya te invitó Jesús en Mateo 28. Id y predicad. Ya te invitó Jesús. ¿Necesitas otra invitación? ¿Necesitas carta? ¿Transporte? ¿Avión? ¿Escarapela? ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Que se organice una salida? No. Versículo 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano y hermana, el predicar no es un compromiso, es un privilegio. Ese es el problema. Posiblemente allí está nuestro problema, que lo estamos viendo como un compromiso y no como un privilegio que Dios nos da de llevar el mensaje de Jesús. Algo que Dios le hubiera podido encomendar a los ángeles. Ellos no pecan, ellos no fallan, ellos no se demoran, ellos no tienen excusa, ellos no ponen el trabajo como obstáculo, ellos no se cansan, ellos son rápidos, son ágiles, son veraces, son íntegros. Nos lo encomendó a ti y a mí, hermanos, como un privilegio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hasta de las que tienen varices son hermosos si predican el evangelio. Hasta los que tenemos los dedos deformes son hermosos cuando predicamos el evangelio. Hasta los que tenemos el pie que parece un sembrado de piña con esos bellos churruscos. Dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Pero nosotros no. Nosotros queremos verlos hermosos con zapatillas. Las mujeres con el pedicure. Y no estoy diciendo que no se lo hagan. Estoy diciendo que a veces la belleza nuestra está muy distante de la belleza que Dios ve. Dios ve hermosos los pies de una hermana que se dispone a predicar el evangelio. Hermano, pero yo tengo hijos. Ese es el problema, somos egoístas. Hermano, yo estoy cansada. Ese es el problema, que mi cansancio es más grande que lo que vale un alma. Somos egoístas todavía. Para terminar, ahora sí, Hechos 1:8. Me perdonan que me haya pasado. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y escuche esto: y me seréis testigos. Hermano y hermana, el Señor a ti y a mí nos hizo testigos. ¿Quién es un testigo? Hermano, es que yo no conozco mucho del evangelio. Eso es como usted preguntarle a un testigo: ¿usted sabe mucho de leyes para que declare? Él no necesita saber de leyes. El testigo simplemente va a decir lo que vio y oyó. Si tú y yo somos salvos, hermano, yo no creo que hayamos sido salvos sin experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Porque si tú has sido salvo sin experimentar el poder de Dios en tu vida, tú no eres salvo. No eres salvo. No entendiste el evangelio. Porque el evangelio no son simplemente 5 reglas: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. El evangelio es un poder que transforma las vidas. Y si tú y yo no hemos experimentado ese poder, no somos salvos, por eso no somos testigos. Y si salimos a predicar sin haber experimentado el poder de Dios, somos falsos testigos, que es peor. Es peor.
porque Dios aborrece al testigo falso. Si somos creyentes, añadidos por Dios mismo a su iglesia, somos testigos y tenemos de parte de Dios el poder de salir a predicar el evangelio. ¿Qué dijo Pedro? Hechos 4:15. Pasaje bien conocido, después de que ellos sanan al cojo en la puerta de la hermosa. Versículo 18. Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de ustedes obedecerlos a vosotros antes que a Dios. Y a veces usamos ese pasaje simplemente para irnos en contra de algo que se hace en la iglesia. Yo obedezco a Dios, no a los hombres, sí, pero el contexto es otro. El contexto es porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Está hablando de la predicación. ¿Cuántas veces usamos ese pasaje para hablar de la predicación? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un cristiano tiene que haber visto el poder de Dios. Un cristiano tiene que haber oído la palabra de Dios, que es poder para salvar las almas. Y si hemos visto y hemos oído ese poder, hermanos, ¿qué necesitamos para predicar? Ser testigos. No hay excusa, hermanos. No hay excusa. En Apocalipsis 7:9, no lo lea, dice que delante de Dios va a estar una gran multitud de muchos pueblos, lenguas y naciones y de todo linaje. Pregúntese, hermano y hermana, ¿cuántas de esas personas que van a estar allá usted les predicó el evangelio? Porque van a estar. El que usted y yo no prediquemos no va a hacer que menos personas se salven. No lo va a hacer. Los planes de Dios no se van a frustrar porque usted y yo no prediquemos. Dios es suficiente, pero es un privilegio que prediquemos. ¿A cuántas personas veremos allá en la eternidad y podremos sentir esa satisfacción espiritual, no carnal, porque ya no vamos a estar en la carne, de decir, es alma, es alma, es alma, es alma? Fueron almas a quienes Dios me dio el privilegio de predicarles. ¿Cuántos de nosotros podemos ver al lado y decir, mi esposa, mis hijos son almas a quienes yo les he predicado? Mi suegra, mi suegro, mi tío, mi cuñado. ¿Cuántas? ¿Cuántas, hermanos? Termino con una historia que la iba a dejar para otra ocasión, pero la voy a adelantar. Cuenta una vez, una historia un poco chistosa, pero a la vez triste, que había un club de pescadores sin peces. Así se llamaba el club, los pescadores sin peces. Era un club que se había formado alrededor de unos lagos llenos de peces. Y habían unos 10 hombres que se habían puesto a estudiar los métodos más experimentados de pesca. Habían comprado las mejores varas. Unos de ellos habían hecho un doctorado de pescadología para poder saber cómo pescar. El problema es que ninguno de ellos sabía pescar. Ninguno de ellos había ido a pescar. Por eso se llamaba el Club de los Pescadores sin Peces. Hermano y hermana, tú y yo sabemos cómo pescar. Tenemos las herramientas para salvar las almas. Y posiblemente seamos un club de pescadores sin peces. Y cantamos el himno 330. Tú me has llamado a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, y ahí llegamos. El Señor quiere que yo lo siga solamente. No, tú me has llamado a ser pescador de hombres. No es solamente un grupo, hermanos. No es solamente el domingo. Si queremos realmente ver el crecimiento de la iglesia, comencemos por predicar el evangelio. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a quedar con la oración final con nuestro hermano Alberto Hernández.